Y una bienvenida a nuestro futuro presidente, el economista Andrés Arauz. ¡Que viva Andrés Arauz! Estamos felices de tenerte aquí, estamos felices de que estemos inscritos y de que la democracia sea efectiva en nuestro maravilloso país megadiverso. Bienvenido, Andrés, a este conversatorio y encuentro de ambientalistas y animalistas del Ecuador. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, Emilia, muchas gracias a todos quienes están aquí presentes. Perdón que les dé la espalda, no, disculpas. Y a ustedes también. Yo quisiera, me pongo allá mejor, dice, ya, perdón. Él siempre rompe los protocolos. Un aplauso a nuestro querido presidente. Estamos contigo, Andrés. Compañeros, compañeras, básicamente quiero comentar algunas cosas. No tenemos tantísimo tiempo, ha sido una agenda durísima el día de hoy acá en Tungurahua, en Ambato, con un recibimiento muy caluroso de parte de nuestra población. Yo quisiera hacer algunos comentarios y poder asumir algunos compromisos con relación a este tema tan trascendental como es la naturaleza, como es nuestro ambiente, como son nuestros animales. Yo quisiera comentar desde una perspectiva de política pública, porque lo que venimos acá no es a dar solamente discursos, a llenarnos de contenido, quizás que fuera simplemente disfrazado o hipócrita, como está ocurriendo actualmente en nuestro país. Nosotros pensamos las cosas en términos de política pública para poder lograr transformaciones concretas para el país, para sus ciudadanos, para nuestro ambiente, para la naturaleza. Cuando asumimos este reto es para poder gobernar, y eso significa traducir las grandes ideas que hemos escuchado hoy en política pública, en poder traducir esto en la realidad. Administrar un país no es manejar un banco, no es simplemente hacer fantochería. Gobernar un país es absolutamente difícil, implica un compromiso profundo con todo el pueblo ecuatoriano. Significa desplegar las capacidades, los talentos, el conjunto de la voluntad popular para lograr grandes transformaciones. Significa procesar conflictos, significa encontrar puntos en donde tenemos elementos en común, pero también donde tenemos puntos divergentes e irlos procesando. No se resuelven apenas con un discurso, no se resuelven apenas con un meme, se resuelven con diálogo productivo, con conversación permanente, con traducir nuestros sueños, nuestra visión en planes, en proyectos, en oportunidades, en inversión. Y de eso quiero comentarles, porque los retos que asumimos hoy son grandes. Para poder llegar, tenemos que empezar a caminar y tenemos que dar pasos concretos en esa dirección. Hemos ya dado pasos importantísimos en nuestro marco legal, el marco constitucional, un código del ambiente que por fin tiene el Ecuador y nuestra patria vigente, pero todavía tenemos tanto por hacer para convertir lo que está escrito en realidad en los hechos. Ese es nuestro primer compromiso, empezar a desarrollar todo ese bello contenido constitucional, todo ese marco legal que está vigente, incluyendo las mejoras que haya que hacerlo para irlo convirtiendo en la práctica. Vamos a constituir un grupo de trabajo conformado por muchos de ustedes y muchos otros más para desarrollar el contenido constitucional y ver en la práctica, en la legislación, en las normas, en las políticas del Consejo de la Judicatura, qué significa pues en lo concreto los derechos de la naturaleza, para que pueda ser aplicable en la realidad. Tenemos una constitución hermosa, una constitución potente, pero el desarrollo legislativo y normativo no se hizo. Entonces tenemos que desarrollarlo y tenemos que poner a nuestras mejores mentes, a nuestros mejores talentos a redactar las normas desde una perspectiva no solo antropocéntrica, sino también biocéntrica. Y de esa manera empezar a generar innovación jurídica de a de veras,
como estamos acostumbrados, el Ecuador a la vanguardia del planeta también en esta materia. Necesitamos desarrollar la institucionalidad. En este gobierno fusionaron MAIE y SENAGUA, debilitando a ambas instituciones. Se destruyó a instituciones como la ARCOM, que estaba encargada, sí, tarde, mal y nunca a veces, pero por lo menos había la institución encargada para vigilar y evitar los abusos de la minería. Y sin embargo, este gobierno eliminó simplemente la institución. Necesitamos volver a un Estado fuerte, que defienda a las comunidades, que defienda el agua, que defienda la naturaleza frente a los abusos de ciertas transnacionales mineras. Vamos a volver a tener una ARCOM fuerte, bien fondeada y con criterios ambientales y de preservación de la vida de la naturaleza. Vamos a retomar la Secretaría Nacional del Agua para cuidar nuestras fuentes hídricas con una perspectiva de largo plazo, para que no solo evite la contaminación, sino que pueda hacer una planificación en torno a las necesidades de la preservación del ciclo natural, pero también las necesidades humanas, de consumo humano, de soberanía alimentaria. Necesitamos una SENAGUA fuerte para que pueda nuevamente ejercer la rectoría sobre el agua en nuestro país. Así se construye política pública, así se desarrolla nuestra institucionalidad para que esté al servicio de los ciudadanos, para que esté al servicio de nuestra querida patria. Tenemos que trabajar muchísimo en un tema que es crucial para el futuro de la humanidad, de nuestra especie y en general del planeta. Y me refiero a la biodiversidad. Emilia decía que el Ecuador es uno de los países megadiversos del planeta. Y si además lo tomamos en proporción a su tamaño, ¿no es cierto?, a su geografía, por lo menos en territorio continental, somos definitivamente el país más megadiverso del planeta. El país más mega biodiverso del planeta. Tenemos una responsabilidad. Eso nos genera responsabilidades, nos genera obligaciones. Y en la Constitución del Ecuador, nuestros constituyentes tuvieron la visión de asignar a la biodiversidad como uno de los sectores estratégicos, al igual que el petróleo, los hidrocarburos, la energía, el agua, etc. En la Constitución, la biodiversidad ya es uno de los sectores estratégicos del Ecuador. Y sin embargo, ¿dónde ha estado la política de la biodiversidad como sector estratégico? Por eso, y me van a permitir esto, pero a este Ministerio del Ambiente le vamos a denominar Ministerio del Ambiente y la Biodiversidad, para que siempre esté en el centro del debate nacional. Y ahí tenemos que enfrentar nuevamente a las mismas fuerzas que nos quieren precarizar, que nos quieren destruir el sistema de salud, de educación, que han destruido el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que han destruido la política de supervisión y control de la minería. Ahí también están destruyendo la política en materia de biodiversidad. ¿Y cómo? Vamos a ver. Porque lo que quieren es profundizar un modelo de biopiratería. Al despedir a los guardaparques, no están tomando la decisión con criterio exclusivamente administrativo o contable. No, ellos no son así de ingenuos. Ellos no son así de simplistas. Lo que están es debilitando el control del Estado sobre los territorios donde existe la biodiversidad, para que se pueda facilitar la biopiratería y para que los que vienen disfrazados de turistas del exterior a llevarse el material genético, el material biológico que está en las comunidades y en los territorios ecuatorianos, puedan lucrar de aquello más fácilmente y vincularlo a sus procesos de explotación de la biodiversidad y de los conocimientos ancestrales vinculados a la biodiversidad para lucrar. Hacen fármacos, cosméticos, medicinas, innovaciones. ¿Y cuánto de eso, pues, le generan regalías a las comunidades ecuatorianas? ¿Cuánto de eso le llega al Estado o a la sociedad nuestra? Nada. Esa es la biopiratería moderna y ese es el riesgo que enfrentamos ya varios siglos, desde que vino un tal Humboldt a analizar las plantas y las propiedades medicinales de las plantas ecuatorianas,
y luego se convirtieron en la famosa innovación y desarrollo farmacéutico y farmacológico de las potencias centrales. La biopiratería está vigente, pero ahora tienen un desarrollo institucional más sofisticado y nosotros tenemos que combatir esa biopiratería con políticas públicas contundentes y por eso es que le vamos a dar a la biodiversidad ese carácter de sector estratégico, poniéndole en el nombre del ministerio para que pueda haber toda una institucionalidad dedicada a preservar la biodiversidad. Y por qué no también a que sea una fuente de riqueza, alternativa a la explotación de recursos naturales para las comunidades, el Estado y a la sociedad ecuatoriana. Pública. Ahora, no es tan sencilla esa tarea, porque estamos en un sistema mundial, en un sistema vigente de capitalismo eurocéntrico y occidental. Y tenemos que plantear estos debates no solo en nuestros foros a nivel interno. Está bien que tengamos ese horizonte, pero la lucha la tenemos que dar en los foros internacionales, porque aquí nos estamos disputando un modelo planetario. Y eso significa que uno de los pilares de la política exterior, de la política internacional del Ecuador en la Revolución Ciudadana 2.0 será la justicia ecológica planetaria. Ese será uno de los pilares de nuestra gestión en materia internacional. Todavía voy recién en la institucionalidad. Pero bueno, hay algunas cosas que podemos avanzar más rápido. Otra de las cosas que tenemos que hacer es reorientar nuestra planificación del desarrollo, nuestra planificación social, desde una perspectiva, desde un criterio de sostenibilidad biofísica. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos analizar todo en nuestra sociedad, en nuestra economía, medida en dólares. Y para eso les voy a dar apenas un ejemplo, que ojalá no me demore mucho. Pero cuando en marzo se estaba discutiendo cómo iba a ser la dinámica de la pandemia y la pospandemia, y empezaban a haber escritos que especulaban sobre el futuro, algunos habrán recibido un montón de libros que se escribieron al instante, que especulaban básicamente sobre lo que iba a pasar con el país. Había elementos mucho más concretos que ya se advertían en su momento. Y es lo que llamo el concepto del triaje monetario internacional. El triaje es el proceso que hacen en un hospital cuando uno llega enfermo y le dice, no, tú no eres prioritario, tú sí estás a punto de morirte, ven rápido a la sala de operaciones. Y en casos de pandemia en Italia, llegaron a expedir un manual que se llamaba el triaje del coronavirus, en donde a la persona que llegaba le decían básicamente, flaco, para ti no hay cama porque igual tienes pocos años que te quedan de vida. Y para ti sí, bueno, tú eres más joven, a ti sí te vamos a salvar, te vamos a asignar un respirador artificial. Y había a los médicos y a las enfermeras y a los auxiliares les tocaba tomar decisiones duras. Decir, mira tú, ojalá sobrevivas, pero para ti no va a haber atención prioritaria porque solo tenemos tantas camas, tantos respiradores y a ustedes sí les vamos a atender. Ese concepto que es duro, dolorosísimo, tuvo que expedirse porque tenían que decidir cómo priorizaban y maximizaban la vida. Y en el mundo ocurre algo similar, pero a nivel internacional. Cuando ocurrió la pandemia y se disparó la crisis biológica a nivel planetario, habían países que sí pudieron destinar $1,000, $2,000 a cada ciudadano para que pueda quedarse en casa. Hicieron salvatajes enormes a los bancos, a las empresas, a las aerolíneas, a los grandes fondos de inversión capitalistas. Y otros países, nada. ¿Por qué? Porque hay una desigualdad en el ámbito monetario. Los países centrales, los de siempre, el Banco Central Europeo, Estados Unidos, Japón, Suiza, Canadá e Inglaterra, sí proveyeron de liquidez ilimitada. Escúcheseme bien, liquidez ilimitada.
para poder solventar la crisis de la pandemia. Ilimitado, recursos, dicen, no importa, imprimimos todo lo que sea, vamos a asignar. Obviamente eso no los podemos hacer los países del sur, porque tendríamos crisis, además de la biológica, monetarias y económicas, y generarían crisis sociales. Pero ¿por qué es que hay sí ese privilegio para ellos y no para el resto del planeta? Y ahí es donde viene mi comparación. Como todo lo analizan en dólares, dicen, es que ellos representan el 70% de la economía mundial, pero apenas el 17% de la población mundial. Y el 83% resto a morir. Se hizo el triaje a nivel internacional, en donde solo unos pocos lograron salvarse de la catástrofe económica derivada de la pandemia. Y lo mismo tenemos que empezar a hacer en la planificación doméstica, en la planificación para el desarrollo de nuestro país. No todo podemos medir en dólares. Tenemos que medir en términos de vidas humanas, de horas, en términos del tiempo, en términos de material biofísico, en términos de kilovatios de energía, en términos de cantidades en toneladas de recurso material, para poder recién ahí entender qué es lo que nos depara el futuro, si va a haber la posibilidad real de equidad intergeneracional, si van a haber recursos para alimentar no solo a nuestra generación, sino a la siguiente. Y ahí es donde empiezan a sonar las alertas, las alarmas, de hecho, para el planeta y para el Ecuador. Porque el Ecuador actual, si tú proyectas su población en el tiempo, en los próximos 20 años, y analizas el consumo, por ejemplo, de carne, de la población que es creciente y que va envejeciendo, y que además va mejorando económicamente, por lo tanto, aumenta en proporción el consumo de carne, no hay ganadería que dé abasto. No hay frontera ganadera que alcance para alimentar al Ecuador. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Tenemos que tomar grandes decisiones. Algunos dirán, tranquilo, la tecnología se encargará, lograremos mejores niveles de productividad ganadera. Bueno, pero entonces necesitas más material de biomasa. ¿Acaso vamos a expandir entonces la frontera agrícola, si ya no es la ganadera? Y se generan otros problemas. Y la otra opción tiene que ver con la dieta. ¿Será que entonces debemos consumir menos carne? ¿Será que entonces debemos replantearnos nuestra relación con el consumo proteínico para poderlo obtener de distintas fuentes? Les dejo la tarea. Esa es la planificación biofísica y es un cambio paradigmático que necesita nuestro país para poder realmente pensar en las futuras generaciones. Todavía estamos muy lejos de aquello. La institucionalidad, la ciencia no se ha desarrollado de forma suficiente para que podamos hacer ejercicios profundos a este nivel y que podamos luego aterrizarlos en territorio y que podamos luego aterrizarlos a nivel de comportamiento individual. Pero tienen el compromiso de que destinemos, así como vamos a invertir en educación, en ciencia y tecnología, también en la investigación y en el intelecto humano para que esto pueda ser posible. Finalmente, concluyo con unas palabras sobre lo que estamos viviendo ahora y la importancia de entender que no estamos jugando la vida. El 7 de febrero es una decisión no solo de elecciones dirigenciales. Estamos decidiendo entre la vida o la muerte, porque ya vimos que este año ha sido uno de muerte y necesitamos un gobierno que preserve la vida de sus ciudadanos, que preserve la vida de su sociedad, que no esté dispuesta a romper todo el tejido social y productivo que constituye nuestra sociedad. Y una de esas decisiones tiene que ver con la reincorporación de los guardaparques despedidos, de los trabajadores de la salud, de todos quienes están vinculados al cuidado de la preservación de la naturaleza. Y no solo aquello que lo vamos a hacer desde el 24 de mayo, sino que vamos a generar un programa masivo, similar al que dijo Camila, uno de incorporación de 49,000 jóvenes ecuatorianos para cuidar nuestra naturaleza.
nuestros bosques, nuestras playas, nuestros ríos, nuestras fuentes hídricas, el cuidado ambiental, impulsar la minería inversa, la economía circular, el reciclaje a todo nivel, impulsar esas políticas en los gobiernos locales y diseñar protocolos de cuidado en los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Para qué? Para que los gobiernos autónomos descentralizados, los municipios, deban aplicar políticas de cuidado, no solo antropocéntricos, alrededor de la fauna urbana. Esa también será una de nuestras prioridades y lo implementaremos con el apoyo del Banco de Desarrollo, el Banco del Estado y financiar esas iniciativas también en los municipios, compañeros y compañeras. El 7 de febrero tenemos una decisión muy importante. Tenemos una decisión muy importante porque no podemos arriesgarnos a jugarnos con nuestra propia vida. Tenemos que asumir la responsabilidad de la opción que nos da esperanza, que nos va a dar fuentes de trabajo para preservar la vida humana, que apunta al futuro, a la equidad intergeneracional, a la educación y que nos dará dignidad en materia de salud, de seguridad y de recuperar nuestra democracia participativa, activa y permanentemente ciudadana. El 7 de febrero, esa opción está en la lista 1. Muchísimas gracias, compañeros. ¡Viva Andrés Arauz! ¡Que viva! Y con eso me despido, que tengo una agenda inmediata. Este 7 de febrero somos... Les agradezco muchísimo y mil disculpas. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, Andrés. Un aplauso, por favor.